¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con dos fuerzas que usamos todos los días a cada rato, la electricidad y el magnetismo. Y sí, por separado son fascinantes, pero la verdadera magia, lo que cambió el juego por completo, es la conexión secreta que tienen. Esa conexión es literalmente la que construyó el mundo en el que vivimos. A ver, para empezar, pensemos en esto. ¿Qué tienen en común? Un rayo, con toda su furia, y la aguja de una brújula que se mueve tan tranquilita. Uno pensaría, pues nada, ¿no? Bueno, les adelanto que la respuesta a esa pregunta es el cimiento de casi todo lo que usamos hoy. Es que durante miles, pero miles de años, la electricidad y el magnetismo eran como dos mundos aparte. Se veían casi como actos de magia, totalmente desconectados. Los antiguos griegos, por ejemplo, se maravillaban con la magnetita, esa famosa piedra imán, pero para ellos era solo una roca curiosa. No se les cruzaba por la cabeza que pudiera tener algo que ver con esa chispa que a veces saltaba al frotar el ámbar. Y ahí, justo ahí, es donde arranca el misterio. Por un lado, teníamos la electricidad. ¡Pum! Una chispa, algo repentino, que aparece y desaparece. Y por el otro, el magnetismo, una fuerza constante, invisible, que siempre está ahí trabajando en silencio. Durante siglos y siglos, nadie, pero nadie, sospechó que estas dos magias en realidad estaban conectadas por un secreto increíble. Ok, para desenredar este nudo, vamos a tener que mirar cada fuerza por separado. Empecemos por la electricidad. Y para entenderla de verdad, tenemos que hacer un viaje a un lugar muy, muy pequeño. Nos vamos directo al corazón del átomo. A ver, olvidémonos de conceptos raros. En el fondo, la electricidad es algo súper físico, súper concreto. Es básicamente la historia de una partícula chiquitita, el electrón. Y el protagonista de esta historia es su movimiento. Así de simple. Vamos a hacer un mini repaso de química, ¿les parece? Todo, absolutamente todo lo que nos rodea está hecho de átomos. Y cada átomo es como un pequeño sistema solar. Tiene un núcleo en el centro y girando alrededor, como planetitas, están los electrones. Entonces, ¿cómo nace la corriente eléctrica? A ver, imaginen esto. Tenemos los electrones ahí, tranquilos, girando en sus órbitas. De repente, ¡zas!, llega una fuerza externa, digamos la química de una pila, y les da un empujón. Los electrones que están más afuera, los más rebeldes, se sueltan y empiezan a saltar de un átomo a otro, ¡pum, pum, pum!, como una fila de dominós. Bueno, ese desfile ordenado, ese río de electrones fluyendo, eso, justamente eso, es la corriente eléctrica. Ok, listo. La electricidad más o menos entendida. Ahora vamos al otro lado del misterio. ¿Qué onda con esa fuerza invisible que mueve la brújula o que pega los imanes en el refri? Es momento de explorar el magnetismo. Y van a ver que la historia del magnetismo es súper parecida a la de la electricidad. También empezó como una simple curiosidad. Hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, se encontraron con la magnetita, una roca que tenía esta propiedad rarísima de atraer el hierro. Era alucinante, claro, pero nadie entendía por qué pasaba. Era un misterio total. Pero lo que sí se fue descubriendo es que el magnetismo tiene reglas. Una regla súper clara y predecible. Todo imán tiene dos caras, por así decirlo, un polo norte y un polo sur. Y la ley es sencilla. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. ¿No hay más? Pero a ver, ¿cómo es que se atraen o se repelen sin tocarse? Bueno, lo hacen a través de algo llamado campo magnético. Imaginan que es como una especie de aura invisible alrededor del imán. Unas líneas de fuerza que salen del polo norte, dan toda la vuelta y se meten por el polo sur. Y cualquier cosa que pueda sentir el magnetismo y que entre en esa zona de influencia, ¡pum!, va a sentir el empujón o el jalón. Y así pasaron los siglos. Estos dos mundos, electricidad por acá, magnetismo por allá, completamente separados en la cabeza de los científicos. Hasta que un día, en un laboratorio, un accidente, un simple descuido, lo cambió todo, para siempre. Miren esta línea de tiempo.
Es que pone todo en perspectiva, ¿no? Más de 2000 años. 2000 años de ver estas cosas por separado, sin conectarlas, y de repente llegamos a 1820, y una simple casualidad estaba a punto de cambiar la historia de la ciencia. La escena es de película, en serio. Imagínenlo. Copenhague, año 1820. El físico Hans Christian Ørsted está preparando un experimento para sus alumnos. En la mesa tiene un cable, una pila, lo típico. Y justo al lado, casi sin querer, había dejado una brújula. Un detalle que cualquiera hubiera pasado por alto, pero que no era para nada insignificante. Y aquí viene el momento clave. Ørsted conecta el cable a la pila y la corriente de electrones empieza a fluir. La pregunta es, ¿qué pasó con esa brújula que estaba ahí al lado, olvidada? La aguja se volvió loca, se desvió de golpe. Pero no a cualquier lado. Se movió hasta quedar perfectamente perpendicular al cable. Ese fue el momento, la gran revelación. Fue algo revolucionario porque, piénsenlo, hasta ese día nadie se imaginaba que una corriente eléctrica, algo que se mueve, pudiera crear un campo magnético, que era visto como algo estático. Ørsted acababa de probarlo, sin querer. El flujo de electrones genera un campo magnético a su alrededor. Los dos mundos acababan de chocar y se dieron cuenta de que eran uno solo. El descubrimiento de Ørsted fue una bomba, abrió una puerta increíble. Y la siguiente pregunta era obvia, ¿no? Si la electricidad puede crear magnetismo, ¿se puede al revés? ¿Puede un imán crear electricidad? Esa pregunta se convirtió en la obsesión de muchos científicos, en especial de un genio llamado Michael Faraday, que se pasó casi 10 años buscando la respuesta. Y la respuesta llegó. Se llama Ley de Inducción de Faraday. Y ojo, porque aquí hay una palabra que es la clave de todo, cambiante. Faraday descubrió que no basta con tener un imán cerca de un cable. El campo magnético tiene que estar cambiando, tiene que moverse. Ese movimiento es el que induce un voltaje, o sea, una especie de presión eléctrica en el cable, que obliga a los electrones a moverse. Un imán quieto no hace absolutamente nada. El secreto es el movimiento. Y este proceso que parece tan simple es, literalmente, cómo generamos casi toda la electricidad del planeta. Es así de sencillo. Pones un conductor como un rollo de cable de cobre dentro de un campo magnético. Luego lo haces girar. O mueves el imán, lo que sea, pero que haya movimiento. Ese movimiento hace que el cable vaya cortando las líneas invisibles del campo magnético, y cada corte es como un empujoncito a los electrones, y listo, acabamos de crear electricidad a partir del movimiento. Es increíble. Y con esto, el círculo se cierra perfectamente. Ya no tiene sentido hablar de electricidad por un lado y magnetismo por el otro. Ahora hablamos de electromagnetismo, una sola fuerza fundamental con dos caras que no pueden existir la una sin la otra. Son la misma moneda. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque esta unión, este descubrimiento, no se quedó en los libros de física. No. Se convirtió literalmente en el motor de todo nuestro mundo, de toda nuestra civilización. Pensemos un segundo. El motor de una licuadora, de un auto eléctrico, de un ventilador, todos usan electricidad para crear un campo magnético que genera movimiento. Y las centrales eléctricas que nos dan luz hacen exactamente lo contrario. Usan movimiento para que un imán genere electricidad. Desde cómo guardamos información en un disco duro hasta cómo funciona el Wi-Fi, todo, absolutamente todo, es gracias a esta danza inseparable entre electricidad y magnetismo. Así que, al final de todo este recorrido, la idea principal se puede resumir en un solo número, 1. No son dos fuerzas, son una. Una sola y poderosísima fuerza que básicamente gobierna nuestro mundo tecnológico, el electromagnetismo. Pasamos de ver simples chispas y piedras que se atraían a entender una de las fuerzas más fundamentales del universo. Esta conexión es el motor de nuestro presente. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, si ya nos trajo hasta aquí, ¿qué nuevas maravillas nos esperan gracias a ella en el futuro?